buenos días. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme convocado. Es realmente un placer para mí estar aquí. Comparto las palabras de Víctor. Bueno, para tomar decisiones en los negocios tenemos que conocer, o por lo menos interpretar de la mejor manera posible, cómo nos pega a cada uno de nosotros el entorno económico. En ese entendimiento, yo voy a tratar de, en el tiempo que nos vayamos tomando para cada tema, voy a tratar de desarrollar esta agenda. Primero voy a hacer unos comentarios generales sobre todo sobre la economía internacional y cuál sería la conclusión de la situación de la economía internacional en nuestra región. Luego voy a compartir un cuadro, con toda esta presentación desde el punto de vista formal es un poco aburrida, pero voy a tratar de que en el contenido no lo sea. Algunos indicadores económicos clave que quiero señalar y después yo quiero centrar compartir puntos que creemos importantes para tomar nuestras decisiones en la pelea que ha dado la región contra la lucha, digamos, la pelea que ha dado contra la inflación, alcanzar estabilidad macro, al menos en la gran mayoría de los países, y a partir de esa pelea y ciertos éxitos, cuáles son los desafíos hacia adelante, y hacer un último punto sobre qué estamos viendo sobre, digamos, acerca de cuán atractiva es la región respecto de hacer nuevos negocios y atraer inversiones, y cuáles son las relaciones que a mi criterio quiero destacar sobre esa cuestión. Hay algunos highlights por países que más que nada, sabiendo que la presentación luego va a quedar a disposición de ustedes, los quiero dejar ahí. Si tenemos más tiempo, los compartimos. El mundo está creciendo más de lo esperado. Digamos, Estados Unidos está creciendo un poco menos de lo que se esperaba con los anuncios del presidente Trump, pero así todo empuja y es una locomotora siempre importante para el crecimiento del mundo. Tiene inflación baja. Ustedes se acuerdan cuando sube Trump, la tasa de interés de los bonos a 10 años enseguida sube de algo menos de 1,80 anual a 2,60, después inmediatamente baja y queda ahí entre 2,10, 2,20 anual, con una inflación del orden de 2 y un crecimiento anualizado de cerca de 3. La Unión Europea empieza a recoger los frutos de su expansión monetaria. Japón dice, yo también estoy acá, y empiezan también a empujar. Mantienen inflación muy baja, pero mantienen todavía altas tasas de desempleo. Asia-Pacífico, África siguen con su tendencia alcista. China hace unos años recompuso su modelo, digamos, macroeconómico, sobre todo de crecimiento, saliendo un poco de la inversión pública y de sus cuestiones de burbuja financiera y pasando a consumo, toda esa corriente migratoria fenomenal desde el campo a las ciudades, etcétera, etcétera, todo esto que ustedes ya conocen. Y los analistas más especializados en estas cuestiones entienden que este modelo es más sustentable y podemos esperar de China crecimientos del orden de 6,5%, 7%, de modo menos, digamos, vulnerable. Parece un contexto de ensueño. Tenemos una gran preocupación en este momento, sobre todo en los mercados financieros, que son los misiles de Corea del Norte. Que no lo quiero minimizar esa preocupación, porque no es nada lindo ver volar un misil por arriba de Japón, digamos. Pero desde el punto de vista económico parece un contexto demasiado bueno. Bueno, hay que aprovecharlo. Ahora, en ese contexto vemos que los precios de commodities, de materias primas, Víctor lo dijo, somos países muy vinculados a los productos primarios. Estos no reaccionan tanto. No reaccionan tanto porque tienen una oferta potencial
en algún margen de precio siempre tiene una oferta potencial. Pero no es un problema de demanda, sino es un problema de haber agregado productividad, competitividad a la producción de esos elementos, y entonces siempre tenemos una mayor oferta en algún margen. De modo tal de que para los países que dependemos en buena parte, o que dependen en buena parte de productos primarios, no va a ser un contexto que se vaya a reflejar rápidamente y sobre todo de manera importante en la economía real, pero sí en los mercados financieros. Bueno, no es poco. Entonces, para ver de qué manera ver un poquito la región, nosotros dividimos los países, Brasil, digamos, por tamaño, ¿no es cierto? Brasil es un país que es 3 veces Argentina y siempre lo fue. Argentina, por supuesto que las mediciones en dólares son siempre, pero permitámonos para simplificar, siempre más o menos fue 2 veces un grupo de países. Chile se viene acercando, antes Argentina era 3 veces Chile, ahora es 2 veces Chile. Acá tenemos otro grupo de países, acá tenemos otro grupo de países, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cuyo Producto Bruto está de 100.000 millones de dólares para abajo. O sea que evidentemente la región tiene esta diversidad por tamaño, pero hay algunos factores comunes, que son a donde yo quiero poner énfasis. Uno es distinguir claramente la relación que estos países tenemos de inversión respecto a nuestro Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Brasil y Argentina están muy por debajo de 20. Colombia, Chile y Perú están bien por arriba de 20, junto con Ecuador. Venezuela es un caso, obviamente, que no llevaría mucho tiempo ahora a hablar, pero tiene indicadores de colapso. Y Uruguay, digamos, Uruguay, Paraguay, están ahí, y Bolivia ha superado 20%. Estos países como Colombia, Chile y Perú y Ecuador tienen características que las vamos a ir desarrollando en los minutos que nos van quedando para poder haber avanzado 5 o 6 puntos respecto de su Producto Bruto, digamos, en términos de su inversión. En cuestión de inflación, sacando Argentina y Venezuela, acá tenemos un panorama muy claro, que después lo vamos a desarrollar un poquito más, que son todas inflaciones de un dígito. En términos de desempleo hay disparidad, pero son todas tasas relativamente altas, salvo en el caso de Bolivia. Bueno, Paraguay también tiene una tasa de desempleo relativamente baja. Sé que no voy a hacer hincapié en la economía de Paraguay porque no me siento con la autoridad suficiente, pero hay mucha economía informal que quizás las encuestas de estos países, como Argentina también, al haber una economía informal muy alta, más de 35% en Argentina es trabajo informal, le preguntan a la gente, ¿usted está buscando trabajo? La persona dice no, porque tiene un trabajo informal, pero en el fondo es un trabajo que tiene ciertas precariedades. Es probable que este fenómeno se registre en algunos puntos de esto, pero claramente aparecen datos de desempleo importantes en algunos países como Brasil, por ejemplo. En materia de exportaciones la diversidad es enorme. El caso de Argentina es bastante dramático. Las exportaciones de Argentina de hace unos 5 años estaban en 90.000 millones de dólares, ahora están en 58, 57,5. El año pasado, estos son datos del año 2016, si tomamos los datos de este año, vamos a estar un poquito peor, y Argentina no va a tener saldo de balanza comercial positivo este año, sino negativo este año, en el orden de unos 5.000 millones de dólares. Esto lo quiero remarcar porque el saldo de la balanza comercial, pero especialmente la cuenta corriente, que es la relación que la región tiene con el resto del mundo, no solo comercial, sino también en materia de necesidad de financiamiento y endeudamiento, acá tenemos un punto común muy importante, que son todos números negativos. O sea que lentamente, esto no es alarmante, porque los números negativos son todavía bajos. O sea, la cuenta corriente, o sea, el saldo que al final del año queda en nuestras economías, que necesitamos que el resto del mundo nos financie,
ya sean los intereses u otras cuestiones, o porque tenemos turismo saliente, como en el caso de Argentina, que es enorme el turismo saliente que hay en este momento, o por problemas de tipo de cambio, lo que sea, acá hay una debilidad, una vulnerabilidad que se hace más marcada en el caso de Bolivia y en el caso de Colombia. Pero en todos los casos, acá hay que poner un ojo para más adelante en las políticas económicas de cada uno de estos países para no entrar en que esto, que es una luz amarilla, se convierta en una vulnerabilidad o una debilidad. Y el otro punto, que es la contracara de la misma moneda, que en realidad se origina acá, es que al tener un resultado fiscal negativo, que también se verifica en todos los países, Chile se quiso sumar al club. En los últimos 3 años, Chile empezó a tener déficit fiscal. Hasta 3 años atrás no lo tenía. Dijo, ¿por qué no? Si todos viven por encima de sus posibilidades, ¿por qué yo no? Pero sin juzgar, o digamos, de ninguna manera estas palabras llevan implícito una calificación, pero el club de los países de América del Sur tenemos déficit gemelos. Tenemos déficit con el sector externo y tenemos déficit fiscal. El déficit con el sector externo es la consecuencia del déficit fiscal, porque con algo hay que financiarlo. La mayoría de estos países se financian con recursos provenientes del exterior. Entonces hay una predisposición a que el tipo de cambio esté apreciado. O sea, la propia dinámica de financiamiento del déficit fiscal hace que, aunque haya una demanda de divisas por motivos de importaciones o por turismo o por ahorro o por atesoramiento, depende de las características de cada país, siempre hay una oferta de dólares proveniente de las colocaciones de bonos que nuestros países hacen en el exterior, que los transforman en moneda local para financiar sus déficits fiscales. Entonces siempre hay una oferta que satisface una demanda de dólares. Y probablemente haya una tendencia en esto a cierto atraso de tipo de cambio. Efectivamente, los países de la región entraron, muchos en la década del 90, otros un poquito después, en regímenes de meta de inflación. Esto es un dato, a mi criterio, por lo menos muy importante, porque se definió una institución, que es la estabilidad y la moneda, que es bien importante. Así que acá hay una batalla sacando a Argentina, que ahora, como vamos a ver, recién entramos, los países de la región tienen un activo muy importante, son economías estables, al menos desde el punto de vista de sus precios. Bueno, Venezuela es un caso atípico, Argentina también lo es, Ecuador es una economía bimonetaria, prácticamente dolarizada, Bolivia no tiene formalmente un régimen de metas de inflación, pero sí tiene un poco la concepción de eso. Quizás porque haya entrado después, y ahora voy a hacer algún comentario sobre eso. Régimen de meta de inflación implica que el Banco Central utiliza la política monetaria, es su herramienta, y esa la maneja de modo independiente. Hay unos papers de un premio Nobel de Economía, que es Mitskin, que en el año 2005 escribió bastante sobre las experiencias de 26 países en los cuales están estos, sobre metas de inflación, y él decía que uno de los puntos importantes era cómo se definía el régimen de meta de inflación. En la mayoría de los países se hizo vía leyes, digamos, a través del Congreso, a través de leyes, y en aquel momento, que Argentina no estaba en ese club, dijo, Brasil lo está haciendo bien, pero lo definió con cierta debilidad, lo definió solo por decreto. Argentina no lo definió ni por decreto. Entonces, todo el esfuerzo que el presidente del Banco Central puede hacer en materia
para poder ser exitoso, tiene probablemente estos inconvenientes que se están verificando, que es la tasa observada de inflación está bien por arriba de la meta. Y si, yo no lo puedo hacer ahora porque no les va a servir, y lo que se trata de que yo le pueda aportar cosas útiles, digamos. Pero todo el resto de los países inmediatamente ubicaron su tasa de inflación verificada dentro de la franja de la meta definida. Argentina no lo está logrando. O sea, claramente el año pasado fue, digamos, sobre fin de año apenas se acercó un poquito a la meta y este año tampoco va a cumplir con la meta establecida para este año. O sea que en Argentina tenemos declarado que tenemos régimen de meta de inflación, pero estamos en camino de ida y todavía estamos por la banquina, digamos. Y este año cerraremos con tasa de inflación de 22-23, que está fuera de los objetivos y de cualquier cuestión de estabilización. ¿Por qué? Y esto me parece importante comentarlo entre todos, no por Argentina, sino porque el resto de los países tienen si se quiere, una ventaja, los que hacen política económica, que se la han ganado, o sea, o Argentina la ha perdido, pero y Brasil nunca la perdió, que es cada vez que Argentina aumenta su tipo de cambio para corregir eventualmente uno de los elementos que hacen a la competitividad externa, se le va todo a precios. Yo tomé el año 2013 porque es el año en el cual tanto Argentina como Chile como Brasil iniciaron una etapa de tratar de recomponer sus tipos de cambio. Dada la baja de precios internacionales de los productos que básicamente constituían sus exportaciones más importantes, intentaron este camino. Y aún en el gobierno anterior, el presidente del Banco Central de aquel momento inició una movida del tipo de cambio en Argentina con una fuerte contracción monetaria. O sea, hizo un poco lo que haría un régimen de metas de inflación. Entonces, fíjense que en este periodo casi no importan los valores nominales, pero un poco sí, porque el aumento del tipo de cambio de Argentina en estos 4 años y poquito fue 250%. O sea, son números que tienen... ¿Cuál es el problema de que sea 250%? Es que si uno le erra en las proyecciones en un 5%, en un 10%, pierde mucho. Entonces, el esfuerzo y la energía que se gastan en este tipo de países que tienen nominalidades muy altas, es que uno le pone muchísima energía a tratar de no perder. Mientras que otros están mirando la micro, en países como Argentina, están todos los decididores también mirando la macro, porque perder 10% de 250 no es lo mismo que perder el 10% de 20. Y la inflación fue 250, con lo cual este término de pass-through o passing-through, que es cuánto de la devaluación se traslada a precios, en Argentina es muy alto, es muy difícil. En hiperinflación esto es mayor que 1, pero en los últimos años, cada vez que aumenta el tipo de cambio, no se consigue que aumente el tipo de cambio en términos reales, mientras que en los otros países sí. Entonces, Chile, digamos, en estos 4 años, aumentó su tipo de cambio 36 y tuvo una inflación de 18. Brasil, 55, tuvo una inflación de 35. Colombia, 67, 24. Paraguay, 33, 19. Es decir, pueden utilizar el tipo de cambio como una herramienta para mejorar competitividad externa. Argentina también puede, pero tiene que partir el policy maker, el que hace la política, tiene que partir de la base de que es muy difícil y que lo más probable es que le salga mal. Habiendo dejado una batalla ganada y un país que está entrando a ver si la puede ganar, que es Argentina, un tema pendiente es el de la productividad laboral, que es un poco la cara de la moneda de la introducción que hizo mi presentador. ¿Por qué?
en nuestros países tenemos que ganar productividad laboral. Este índice que está, digamos, está hecho en cuánto es la productividad laboral de Chile, en este caso, esta es Argentina, Brasil, Colombia, no, esto es América Latina en su conjunto, en función de Estados Unidos, pero sirve igual. O sea, nosotros estamos al 50%, en el mejor de los casos Chile está al 50% de la productividad laboral que está vigente hoy en los Estados Unidos. Es el único país, Chile, que ha tenido un aumento y lo ha sostenido en el tiempo. O sea, ya no se observan crecimientos en la productividad laboral de Chile, pero sí por lo menos un mantenimiento y bastante lejos del resto de los países, bastante lejos del promedio de América Latina, que tiene como una caída, tampoco lo quiero llamar secular, pero por lo menos algo estructural, ¿no? O sea, cuesta ganar productividad. Y en este momento es importantísimo hacerlo porque así como tenemos que entrar a otros desafíos internos, el mundo está entrando como aparentemente en una segunda etapa de una revolución industrial diferente, que es a través de la escala de producción. O sea, por ejemplo, países como China e India explican el 60% del crecimiento del mundo, medido por la paridad del poder adquisitivo. Esto es un hecho absolutamente novedoso. Estados Unidos, que es el 25% del Producto Bruto del mundo, en términos de crecimiento explica solo el 15%. Es decir, acá está pasando algo muy importante, que yo y otros llamamos como una segunda revolución industrial, que es escala, es cantidad de producción. Y eso es abaratamiento. La teoría de Prebisch y de la CEPAL se está adaptando, digamos, ya no hay deterioro de los términos de intercambio. Estamos enfrentando un mundo que nos muestra que de la escala vamos al abaratamiento de un montón de productos, sobre todo industriales. Por supuesto que los países que en términos de productividad, dije por supuesto, no sé si están así, pero son China, Estados Unidos y Alemania, están liderando este proceso. O sea que, compartiendo lo que comentaba Víctor antes, claramente para los dirigentes de nuestros países, esto es un deber. Entonces, habiendo dicho lo que dijimos hasta ahora, y para no eludir este tema, porque desde mi punto de vista no tengo mucho para agregar, pero sí es importante, en nuestros países se tienen que reforzar institucionalmente, tienen que creer los dirigentes, sobre todo. Esto lo hablo más por Argentina, porque el resto de los países ya lo hizo. Tienen que creer que efectivamente la estabilidad es un valor. En fin, después comentaré algunas frases para darles un poco mi opinión sobre esto. En lo político, claramente, estamos en una crisis. Será por Odebrecht, pero muy probablemente pudo haber sido por cualquier otra cosa. Y lamentablemente estos desórdenes de tipo político no refuerzan para nada las instituciones y mucho menos suman capital social. ¿Qué es el capital social? ¿Por qué quiero hacer énfasis en capital social? Capital social es una rama de la economía que lo que intenta es, no digo convencer, pero a veces parecería que sí en algunos países, ¿no? Convencer del valor que tienen las instituciones y los bajos costos transaccionales en el valor económico, en el valor de los negocios. O sea, transparencia, confianza. O sea, el ejemplo que se da es, yo no cruzo una avenida, no voy con el auto y cruzo un cruce de calles de 2 avenidas porque mi semáforo está verde. O sea, yo cruzo tranquilamente porque sé que el otro con el semáforo rojo va a parar. Entonces yo anticipo el comportamiento del otro. Por eso voy fluidamente por la avenida.
Este ejemplo a mí siempre me gusta porque esa fluidez que vemos en el tránsito es la misma fluidez que hay en los negocios. Si yo anticipo un comportamiento dentro de los marcos regulatorios vigentes, dentro de las reglas de juego, y esas reglas de juego obviamente tienen que ser estables, entonces yo voy a tener mucho menos costos en realizar transacciones, y a menores costos, más transacciones, y a más transacciones, más crecimiento de las economías. Por eso que incorporar capital social en lo político, en lo social y en lo económico. El capital social se refiere a las relaciones de los individuos que componemos un grupo, no solamente en los aspectos sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, que para eso léanse el libro de Piketty, digamos. Hay algo falló y algo irá mejorando en términos de distribución del ingreso, pero hay que trabajar sobre esto porque si no se gestan, y que es probablemente lo que pase en algunos países, sobre todo en Brasil, por ejemplo, que cuando se quieren hacer algunas mejoras de tipo ortodoxo, son malas palabras, generan muchos ruidos y entonces se verifican serias dificultades sociales para poder llevar adelante reformas. Que no son las reformas del consenso de Washington, sino que son maneras de poder hacer más homogénea el comportamiento de las economías de la región y de cada una de estas regiones. Por eso que hay que acertar en los marcos regulatorios. Estoy pensando en reforma laboral en Argentina, en Brasil. Estoy pensando claramente en formalización del trabajo. Algo de reformas previsionales, aunque me parece que ahí es más lo que se dice que lo que efectivamente se puede lograr, pero en los mercados de capitales, en los sistemas tributarios, quería llegar ahí. Por lo menos en los casos de los países que claramente el tema de Argentina y Brasil tienen sistemas tributarios que no permiten ser competitivos, tienen cargas tributarias de tal manera, el sector formal de la economía tiene un peso impositivo tal que no permite hacer los negocios competitivos. Así que ahí hay que trabajar, pero yo no vengo tanto a decir lo que habría que hacer, sino cómo están las cosas y cómo podemos pensar que van a estar. Los países de la región, como veíamos antes, esto me parece un punto para tenerlo en cuenta, los que entraron en la década del 90 o antes que Argentina, los regímenes de meta de inflación, es como que tienen que dar una segunda vuelta de tuerca. Y están dando una segunda vuelta de tuerca, pero va a ser más difícil que la primera, que es frenar. O sea, ¿cuál es la crítica que se le hace a los regímenes de meta de inflación? Que no ponen suficiente énfasis en el equilibrio fiscal. Que el Banco Central es un ente independiente, que el Poder Ejecutivo maneja la parte fiscal y que de alguna manera los bancos centrales tienen que hacer más o menos trabajo en función de lo que se llama esta dependencia fiscal sobre la política monetaria. Bueno, esto hay una segunda vuelta de tuerca que países como Chile, Colombia, Uruguay, claramente Brasil también, lo están entendiendo, lo han entendido, y así que tenemos un escenario por delante de cierto crecimiento, no tanto crecimiento, pero de cierta austeridad. Uno debería pensar, porque uno no sabe lo que va a pasar y menos lo que van a hacer los gobernantes, pero uno debería pensar que lo más lógico es que nuestros países vayan a austeridad fiscal para poder revertir esos déficits gemelos y hacer que la estabilidad, que es necesaria, pero que claramente no es suficiente. Vamos a entrar ahora en estos últimos 10 minutos a conversar un poco sobre la región como atractivo de inversiones.
El ranking es del Banco Mundial, del World Economic Forum, desde el año 2016, ahora pronto sale nuevo. Si les gusta, lo pueden comparar. Acá hay un error que les pido disculpas, este es un puntaje de 0 a 7. Este es un ranking sobre 138 países y yo lo que quiero señalar como punto es el valor que tiene estar teniendo puntajes altos en esto, no para tener un buen puntaje en el ranking, no para estar en el podio, sino para recibir más inversión extranjera directa. Por ejemplo, Argentina el año pasado estaba número 104, junto con Paraguay, de la región, son los dos países que estábamos peor rankeados. Bueno, somos de los dos países que recibíamos menos inversión extranjera directa respecto de nuestro Producto Bruto. Y la contrapartida es Chile, que es el mejor rankeado y que recibe 5 puntos de su Producto Bruto, es inversión extranjera, digamos, greenfields o alguna compra de alguna compañía que ya está funcionando. Brasil está un poco en el medio, pero recibe 4 o sea, sobre un producto de 1.800.000 millones de dólares, recibir desde el exterior 4 puntos es viento de cola. Para la Argentina, con un Producto Bruto de 500.000, recibir 1 es casi una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, instituciones, lo mismo, o sea, Chile tiene su mejor puntaje, el resto de los países estamos en el orden de 3, Perú ahí avanzando. Infraestructura, que tengo la impresión, y más que la impresión, tengo la seguridad casi, de que por ejemplo, para países como Paraguay es fundamental encarar probablemente digo, encarar un buen plan de infraestructura, porque todavía tiene mucho para hacer en esto, pero además tiene mucho, porque es uno de los países, es el país más bajo en infraestructura, pero además tiene mucho potencial esa infraestructura. Por ejemplo, me imagino todo el tema de energía y todo eso, digamos, pero en materia de infraestructura, países como Colombia, por ejemplo, y como Argentina, y como Perú, tienen que mejorar, porque buena parte de la competitividad que se pierde por ese lado. Se pierde por fletes, se pierde por puertos, se pierde por demoras de costos de barcos, o sea, un montón de cosas que ustedes conocen claramente mejor que yo, pero que por ahí es el camino, digamos. Y entonces uno debería, en la medida que pueda, influir, pero también esperar, quizás, que el camino de estos sectores anden bien. Bueno, el tema salud y educación, bueno, Argentina digamos, tuvo siempre una posición buena, se está equiparando con otros países han mejorado, la región ha mejorado mucho, todos los indicadores de desarrollo humano del Banco Mundial muestran mejoras en Argentina. Hay mucho para hacer todavía, pero no se puede caer de acá. Para poder mejorar productividad laboral, si es que lo que comentábamos antes claramente es un punto importante, por acá pasa la cuestión, tanto por salud y como por educación. Paraguay acá tiene un tema que acá, digamos, así como fue presentado, y bueno, nosotros que lo vemos un poco más como país limítrofe, lo vemos, o sea, hay un cambio en Paraguay que nos muestra que hay claramente muchísima interés de capacitar y capacitarse y mejorar el desarrollo de los negocios. Después está el tema de la innovación. Todos los países de la región somos muy flojos en innovación. No porque no tengamos buenos innovadores, sino básicamente porque no tenemos buenos registros de patentamiento y de innovaciones. O sea,
digamos, bueno, lo de Argentina es un poco más como conocido, en el sentido de que hay muchos inventos y que atamos las cosas con alambre, pero muchas de las cosas que atamos con alambre después se podían patentar, pero no hay esa gimnasia, esa cultura, digamos, de que este valor de innovación tiene después que trasladarse en valor para los negocios y en valor para el retorno de las inversiones. De modo tal de que este es el mapa, me parece a mí, por donde, no digo una hoja de ruta porque ya no sé, pero por lo menos una brújula de por dónde tendrán que caminar las economías de nuestros países para poder evitar que lo ganado de alguna manera se vaya diluyendo, pero no diluyendo porque no sigan siendo economías estables, sino diluyendo en términos de que la estabilidad sola no va a alcanzar y lo peor que puede pasar es que se ponga en tela de juicio, digamos, ¿para qué queremos estabilidad? Yo, así un poco, con mucha humildad diría, evítense que se incorporen en las sociedades de los países que no lo tienen frases como un poco de inflación está bien, inflación baja es como el silencio de los cementerios, que son las frases que hacen que la dirigencia de Argentina no esté convencida de que tener una inflación baja es la base para poder desarrollar después la economía. Bueno, yo desde mi punto de vista simplemente dejo este mapa que digamos, son esas cosas un poco viejas, no tanto, esto tiene 8 años, pero que nos marca que los países que tienen mayor desarrollo en términos de capital social son los países que tienen después mayor desarrollo económico y sobre todo mayor recepción de inversiones. Es, si se quiere, algo arbitrario, pero me parece ilustrativo, como para dejarlo acá y decir, estos países que están en verde son aquellos países que se han plantado y que han desarrollado esta agenda, digamos, si se quiere. Yo no creo que solo de gobierno, o sea, es claramente es una agenda dirigencial. O sea, por lo menos así lo vivimos nosotros en nuestro país. O sea, no es el gobierno el que tiene que, por supuesto que si no está convencido del gobierno va a ser muy difícil que después convenza a otros. Pero es un convencimiento más general, o sea, abarca más que al gobierno, que esté convencido de que estas instituciones es cuestión de ir sumando una atrás de la otra. No atacar objetivos contrapuestos, sino basarse en un logro para poder avanzar sobre el otro. Bueno, yo hasta acá, cumpliendo un poco el tiempo también asignado, pero un poco dejo algunos highlights por países porque creo que es mejor que ustedes lo vean, que son los que conocen efectivamente los países. Si los quieren darle una miradita, lo dan, a ver si están de acuerdo en cuáles son los puntos más importantes sobre cada uno de ellos. Yo realmente, como tengo estas transparencias, pero voy a ir rápido y le voy a poner acá como corresponde, si es que no puedo, pero no lo logré, pero no importa. Yo les quiero agradecer sinceramente la atención, me siento muy, muy halagado de haber podido compartir algunas cosas que probablemente hayan sido o puedan ser útiles para ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Horacio, queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Sí. Bueno. Yo creo que todos coincidimos que unas condiciones macro son importantes. En nuestro país tenemos unas condiciones muy favorables desde el punto de vista macro, pero sin duda no es suficiente, porque no lleva el dinero al bolsillo de la gente. Hay que trabajar en el micro, y ahí parece también un convencimiento que lo micro pasa por el desarrollo de ejes de la economía, como el tema de servicio y la industria, que puede ser el canal para acercar el dinero al bolsillo de la gente y hacer más sostenible el desarrollo de la economía. Porque lo otro, en el modelo nuestro, que es una economía basada
en la exportación de productos primarios es de alguna medida volátil, ¿verdad? Porque esto cambia y baja, son commodity. ¿Cómo se hace ese paso de esta situación a la otra? ¿Cuál es la experiencia que vos viste en otros países? En otros países, la característica de América del Sur es su disparidad. Así que hubo países como Chile, por ejemplo, que eligieron no tener industria automotriz, como también eligieron no tener otras industrias, abrir la economía al mundo, tener una economía muy estable y comprar toda la competitividad que desarrollaron otros países para hacer eficientes sus negocios. Eso es un modelo. El modelo de Argentina es totalmente opuesto. Argentina vivió un modelo de sustitución de importaciones, donde en la década de Perón, y ya venía también de Previch, o sea, un poco la idea de salir de la dependencia, ¿no es cierto?, de los países satélites, de los países centrales. Pero sí, experiencias tenemos variadas. Ahora, la vulnerabilidad respecto, es una impresión, por supuesto, no puede ser tomada como algo muy categórico, pero la impresión que yo tengo es que la vulnerabilidad de los países que componen este área de América del Sur, que es un poco arbitrario decir, porque uno puede ampliar o no, hacia los precios de commodities es de todos. Por supuesto que Paraguay tiene es más vulnerable hasta a cuestiones climáticas, por ejemplo. Porque si yo no tengo, digamos, el 40% de su economía gira alrededor de productos de tipo primario. Pero Chile es muy dependiente del precio del cobre. Argentina es muy dependiente del precio de la soja, muy dependiente. ¿Pero para qué? Básicamente para no tener vulnerabilidad externa. Bueno, el pase, la verdad que siento que no voy a agregar mucho a la respuesta, pero el pase es ir incorporando innovación, pero quizás un poco antes, buenos marcos regulatorios, buenos sistemas. Partamos de que tenemos que tener una política transparente y no corrupta, porque si no partimos digamos, este es un desafío no fácil, y hacerlo contra la corriente no vamos a llegar fácilmente, ni creo que nos quedamos en el camino. O sea, tenemos que partir de la máxima dirigencia, en Argentina. Yo lo digo por Argentina porque quiero ser muy prudente, pero en la corrupción hay dos partes. Pero si una de las partes no deja caminar los trámites, bueno, ahí hay una responsabilidad mayor. Pero claramente ahí tenemos un punto de partida es mejorar transparencia y bajar corrupción. Pero a partir de ahí es incorporar un poco lo que tú decías, apertura, pero una apertura también racional de materia de tipo de cambio. Entonces, yo que lo quiero ver desde la macro, porque, o sea, claro que el trabajo está en la micro, pero depende en qué macro. Uno puede dedicarse a la micro y dejar de ver la macro durante un año. Hay macros que no te los permiten, otras que sí. Con un tipo de cambio apreciado y con un déficit de cuenta corriente con el mundo que tiende a crecer, yo como micro tengo que aprovechar esa situación, incorporar la mayor cantidad de bienes de capital, aprovechando esa cierta apreciación cambiaria, esperando. Uno compra un seguro. Cuando uno compra un seguro paga una prima. Si no ocurre el siniestro, yo no me pego la cabeza contra la pared porque no maté a una persona por la calle y pagué un seguro contra terceros. Pero si los gobiernos después no lo hacen, yo pagué un seguro, que es, incorporé bienes de capital, incorporé nueva tecnología, la mayor de punta, porque tengo una dinámica en la macro, que tengo al Estado Nacional financiándose en el exterior, vendiéndome dólares que son relativamente baratos para que yo pueda hacer eso. Esto
uno lo debería ver en un horizonte, depende del país. Yo tengo la tendencia de ver en Argentina que todo sucede más rápido, pero en un horizonte no demasiado largo esto debería modificarse. Y deberíamos tener alguna situación en la cual nos va a ser un poco más difícil acceder a esa tecnología. Así que a pulir el lápiz en términos de proyectos de inversión y a tomar tecnología de punta, digamos. Muchas gracias, Horacio. No, al contrario. Bueno, nos despedimos con un gran aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias de vuelta.